venía caminando hacia el santuario y les digo que no es la primera vez que ustedes, los laicos, me dan una lección de fe, porque venía pensando, con el paro va a haber muy poca gente, y fui encontrándome con gente de la diócesis de Río Gallegos, de Formosa, vi que hay gente de Paraguay, de Uruguay. Digo, qué impresionante la fe en la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, y cómo ustedes nos dan lecciones de fe unida al sacrificio por lo que ha significado viajar, de la fe unida a la audacia porque estamos con un paro violento, y han venido igual. Impresionante. Por eso quisiera empezar esta homilía con un aplauso para ustedes. Dénselo ustedes mismos. Lo segundo es que había preparado lo que tenía que decir, pero no me terminaba de cerrar, y cuando me pasa así es porque la Virgen, Dios, quiere que encuentre una palabra para decirle, una que interprete un poco lo que Dios quiere. Y empecé por un hecho muy fuerte que acabamos de vivir y que a mí me impresionó, el tema de la defensa de la vida por parte de la Iglesia, y donde nosotros decíamos cosas que nos parecen muy naturales, no solo muy de Dios, sino muy humanas, como decir, bueno, el derecho a la vida es el más importante de todos, no se puede transgredir, es evidente a todos, es evidente a la fe y es evidente humanamente. Y sin embargo, ¿cómo debatimos? Incluso como hay cierta bronca por haber defendido la vida, yo decía, bueno, ¿cuál es la palabra, Señor, de interpretación? Lo negativo de esta situación me la daba una palabra de San Pablo a los romanos, que era un tiempo de paganismo. Y Pablo le decía, perdieron el sentido de Dios, y habiendo perdido el sentido de Dios, perdieron el sentido ético, y habiendo perdido el sentido ético, perdieron la capacidad de discernimiento del bien y del mal, y en el colmo del extravío terminaron llamando mal al bien y bien al mal, porque se nos proponía como bueno eliminar personas, se quería sancionar a médicos, pero Dios pudo más, la vida pudo más. Entonces yo le decía al Señor, bueno, pero ¿cuál es la palabra para decir algo positivo? Porque eso, bueno, ya pasó, aunque volverá y tendremos que seguir defendiendo la vida, pero ¿cuál es lo positivo? ¿Cuál es la palabra que nos da la Virgen? Y en estos 35 años de su cumpleaños, busqué uno de los primeros mensajes. En el 83, la Virgen decía, amados hijos, es tiempo de rezar. Y después agregaba en otro mensaje, en continuidad con esto, al menos 1 hora por día. Y yo decía, qué bárbaro, muchísimo es. Los sacerdotes tal vez lo podemos hacer, pero los laicos y la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, decía esto en los primeros mensajes. Es tiempo de rezar. Y dije, esa es la palabra.
que coincide con la anunciación de hoy, coincide con María y los apóstoles esperando al Espíritu Santo. ¿Qué necesita la Argentina hoy? Necesita renovar los vínculos con Dios, entre nosotros, en el círculo pequeño sobre todo de la familia, y en el círculo más grande de la sociedad toda. Renovar los vínculos. Y el primer vínculo que nos enseña María, que hay que renovar en la Anunciación, nos lo enseña, es recibir a Jesús, renovar nuestro vínculo con Dios. Porque ahí nace el sentido ético y la capacidad de discernimiento y los valores. Ante un mundo que vive como si Dios no existiera, nosotros, queridos hermanos, tenemos que volver a rezar. Lo que hacemos hoy, lo que venimos a hacer aquí, lo tenemos que hacer todo el año, cada día. Rezar sobre todo con la palabra de Dios, porque ahí, como María, si dejamos entrar la palabra, la escuchamos, la amamos en nuestro corazón y la ponemos en práctica, esa palabra es Jesús. Y si vos y yo pensamos lo mismo que piensa Jesús, sentimos lo mismo que siente Jesús, obramos como obraba Jesús, nos empezamos a entender como en Pentecostés. Esto significa entonces que nuestro vínculo con Dios es la clave para renovar los vínculos entre nosotros. Por eso tenemos que volver a rezar los argentinos. Entonces, esta es la primera palabra, en realidad es una sola. Es recibirlo a Jesús en la oración. Como decía la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en sus primeros mensajes. Recen mucho. Y entonces, veamos esto en los vínculos familiares. La amistad cristiana se da entonces de una manera muy original y por un solo camino. No se da por los vínculos de sangre. Fíjense que aquí estamos de distintos lugares del país, de otros países. No tenemos vínculos de sangre. ¿Por qué nos encontramos? Porque como María le dimos lugar a Jesús. Y eso hace que nos entendamos, que tomemos los valores de Jesús, que tengamos unos mismos códigos y entonces empecemos a entendernos y digamos, por aquí tenemos que ir. Y esto aplicado a la familia, el círculo menor. Hay una crisis de vínculo familiar. No encontramos la estabilidad en el amor matrimonial. No estamos encontrando el amor que cobija. Estamos ausentándonos y estamos en ese sentido creando orfandad, ya lo decía el año pasado. Pero sobre todo he sido testigo del dolor de los hijos cuando se rompe el vínculo familiar. Necesitamos la estabilidad del amor familiar, porque si se rompen los vínculos, sufrimos mucho. Y si tenemos hijos que sufren,
por los vínculos rotos, tenemos chicos jóvenes bajoneados. Y si tenemos chicos y jóvenes bajoneados, tenemos jóvenes que quedan vulnerables a la adicción y a las drogas. Porque por la tristeza, ¿qué es quedarse vulnerable a la adicción y a las drogas? Es irse un poco, porque estoy triste, porque quiero salir un poco de esta tristeza. Y entonces el alcohol y la droga pueden ser un camino, pero son un camino sin retorno. Y si tenemos chicos que entran por ese camino, también tendremos violencia, porque después hay que seguir consiguiendo el alcohol y la droga. Y si es necesario, entonces entramos en la delincuencia para eso. ¿Ven? Es como un círculo vicioso. Entonces, María y José nos dicen que tenemos que volver a encontrarnos en Jesús. Y es posible. Otro de los mensajes de los inicios de la Virgen decía: amar es posible encontrarnos en Jesús. Y entonces tenemos el círculo virtuoso. Si tengo estabilidad en el amor, además de que es lo que pensé que me haría feliz en el amor de pareja, tengo contención de los niños. Y si tengo contención de chicos queridos, amados, esos chicos serán abiertos, confiados, con ganas de un proyecto, con ganas de hacer algo, y aunque exista la droga y el alcohol, no van a caer, porque están animados por un proyecto de vida. Conozco familias muy buenas. Acuérdense, queridos hermanos, que la familia es formadora de cristianos, de personas y de ciudadanos, y también de curas, porque los curas salimos de una familia estable y con amor. Esa es una de las claves. Entonces, ¿quién de nosotros no se da cuenta que cuando vivimos bajo un mismo techo y cada persona piensa en sí mismo, que lo quieran, que lo cuiden, que se acuerden de su cumpleaños, pero no hace lo mismo con el otro, ahí la convivencia no puede ser posible? Es necesario el amor de Jesús, el amor del Espíritu Santo, como el que animó la familia de Jesús, José y María. Y entonces, cuando cada uno piensa en servir al otro, en que el otro sea feliz, en que el otro, acordarme de un aniversario, de su cumpleaños, y dos o más hacen eso, entonces ahí nace la alegría, nace el amor, nace el hogar, y de allí surgen hijos sanos, y de los hijos sanos, cristianos buenos, y de los cristianos buenos, buenos ciudadanos. Por eso, María nos dice que dejando entrar a Jesús, renovamos nuestro vínculo con Dios, y es el principio para renovar, la clave para encontrarnos y renovar nuestros vínculos en el círculo pequeño pero tan fundamental de la familia. Y agrandemos el círculo. María, cuando recibió la buena noticia de ser la madre de Dios, ¿qué hizo? Se fue a servir a Isabel. Se dio cuenta que había alguien cercana, pero de un círculo mayor ya,
que necesitaba de su ayuda. Y entonces, eso necesitamos en la Argentina. ¿Qué nos está pasando en Argentina? Hay inequidad. ¿Y por qué hay inequidad? Una fotografía les voy a compartir. Vacaciones de julio. Leía un diario. Récord de turistas en Bariloche esquiando. Julio de este año. Pero en el mismo diario había en el conurbano de Buenos Aires un comedor hecho por 2 jubilados. Y el periodista les preguntaba, ¿cómo les va? Y los jubilados, a quienes realmente hay que aplaudir, porque uno dice, qué impresionante el amor de Dios, de quien tienen poco y nada, nace la generosidad. Decían, bueno, la novedad es que ya no vienen solo chicos a los comedores, sino que están viniendo sus papás. ¿Y por qué? Y porque son changarines y se están quedando sin las changas por la situación social. Entonces no estamos hablando de trabajo en blanco estable. Y ojo, no estoy haciendo política, estoy simplemente aplicando la doctrina social de la Iglesia, que es el aterrizaje concreto del Evangelio a la situación social. No se trataba de trabajo en blanco estable, tampoco se trataba de trabajo en negro estable. Se trata de changarines que si se quedan sin trabajo, el último eslabón del trabajo, que si se quedan sin trabajo, la única que les queda es robar o ir a un comedor. Estamos bien, parece que nos están vigilando para que hagamos los deberes, porque parece que robamos mucho. Pero ojo, que no nos duela más si la bolsa de comercio baja o sube que si se muere alguien de hambre. Ojo. Entonces, ¿qué necesita la Argentina en este círculo mayor? Necesita equidad, necesita solidaridad. Necesitamos que nos duela que el otro no tuvo las mismas oportunidades que yo, y si tuve oportunidad de estudio, de formación, de trabajo. Nunca la doctrina social de la Iglesia pidió que los ricos den su dinero. No, lo que siempre pidió es que le demos valor social al capital y creemos fuentes de trabajo. Porque a nadie nos gusta recibir como limosna lo que nos podemos ganar con nuestras manos. Entonces tenemos que rezarle a la Virgen ¿para qué acumular? Para que nos dé luz. Si son pocos días, ¿para qué nos vamos a achicar el corazón acumulando egoístamente? Le tenemos que dar valor social a lo que tenemos, a nuestro estudio, a nuestra preparación, al dinero, poniendo fuentes de trabajo, solidaridad. Eso necesitamos. Por eso, queridos hermanos, terminando, me parece que la Virgen nos está diciendo esto,
Hijos queridos, ante un mundo que vive como si Dios no existiera, ustedes sigan rezando el rosario. Sigan meditando la palabra de Dios, que ese es el camino. Ante la disolución familiar, ustedes únanse en Jesús, porque eso forma a las personas, forman a los cristianos, forman ciudadanos. Ante el individualismo egoísta, ustedes sean solidarios. Encuentro tanta solidaridad, tanta sensibilidad en tanta gente hoy también. Sigamos por ese camino. Entonces, que María Santísima, como ella lo vivió, como lo vivieron en la familia de Nazaret, nos ayude a recrear estos tres vínculos: con Dios, entre nosotros en la familia y con la sociedad. Y termino con esto. Fíjense una cosa, porque nadie hace la cosa por voluntarismo, ¿no es cierto? Todo lo hacemos si encontramos en eso alegría, si encontramos realización, si encontramos que algo nos hace noble, nos gusta, nos da alegría, entonces lo hacemos. Fíjense que la Virgen cantó de alegría. Quiere decir que si le damos lugar a la palabra de Dios como María en nuestro corazón y la ponemos en práctica, tendremos el corazón lleno de Dios y lleno de alegría para nosotros y para dar. Cuando María visita a Isabel para servirla, lo hace cantando. Hay una alegría en servir. Hay una alegría en servir. Y si somos capaces de ir más allá de nuestros intereses y pensar en los hermanos, eso nos hace nobles, nos hace grandes y eso nos da alegría. Esa es nuestra realización. El egoísta se queda solo. El que se entrega a los demás está lleno de vínculos. Vínculos con Dios, vínculos con los amigos, vínculos con los que ayudaste. No se van a olvidar de la ayuda que diste. Y eso te va a dar el corazón de alegría. El Papa dice que no hay que ser autorreferencial. Le voy a contar una cosa linda para terminar. Una vez yo fui párroco y tuvimos que hacer un comedor. Después me cambiaron, me fui de ahí. Pasaron muchos años, 5 años, 6 años, pasé por el centro de la ciudad donde estaba, que era Rafaela, y uno de los trapitos que limpia vidrios en el centro me vio pasar en auto y dijo: "Chao, cura". Y digo: "¿Quién es este?". Paré, estacioné, me volví, le dije: "¿Quién sos vos?". Dice: "Yo era uno de los niños del comedor suyo. Y ahora, ¿sabe qué? Que soy joven, estoy sirviendo en ese comedor a otros niños". Bueno, eso pasa con nuestra entrega, con nuestro servicio. Se contagia, el bien también se contagia. Y eso nos llena de alegría el corazón. Que María Santísima, entonces, queridos hermanos, nos ayude. Pero a partir de esto, a mí me parece que esta vez la Virgen a mí me dijo esto: a partir de la oración, a partir de renovar tu vínculo con Dios, vas a ver cómo se renueva tu vínculo con los que te rodean en el círculo pequeño y sos capaces de crear vínculos de solidaridad en los círculos más grandes. ¡Viva la Virgen!